Miércoles 5 de mayo. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previacita por el teléfono 0414-309-0806. 0414-309-0806. Y del Grupo Médico Hermanos Unidos, cuyas diversas especialidades estarán muy pronto al servicio del público en el Centro Comercial Propatria, en el oeste de la ciudad de Caracas. Como todos los martes, queridos amigos, queridas amigas, hoy tendremos nuestra sección especial Siempre Caracas, de la mano de Ángel Rodríguez y Carlos, perdón, ligué los dos nombres, de Ángel Cacique y Carlos Rodríguez, municipalistas, luchadores caraqueños que le han entregado buena parte de su vida a defender a la ciudad y a sus habitantes. Hoy vamos a estar conversando con una persona vinculada al mundo del urbanismo y el desarrollo urbano en general, pero particularmente enfocados hacia la ciudad de Caracas, porque ocupó un cargo muy importante, porque fue ya no le gusta que le digan presidenta, sino presidente. Por favor. Yo uso el presidenta, pero bueno, vamos a obviarlo para satisfacción de nuestra invitada, del Instituto Metropolitano de Urbanismo, en los tiempos en que el alcalde era Antonio Ledesma. Así que vamos a darle la bienvenida a Zulma Bolívar. ¿Cómo estás, Zulma? Todo bien, muchísimas gracias por esta invitación y muchísimas gracias por retomar el tema de la ciudad, que hay mucha gente que no le para ni medio. Sí, señor. Y resulta que esta es nuestra casa grande, aquí estamos todos. Así es. Nosotros todos los martes hablamos de Caracas en esta sección. Perfecto. Ángel. Sí, Ángel Cacique. Muy buenas tardes, Zulma. Efectivamente, hablamos de Caracas, nos preocupa muchísimo la ciudad. Hablaba con algunos amigos, yo decía, ocurrieron un conjunto de eventos sobrevenidos el 3 de diciembre. Eso debieron haber implicado. El 3 de enero sería, 3 porque el 3 de diciembre estábamos comiendo allá casi sin saber qué iba a pasar. El 3 de enero de 2026, y eso debería implicar cambio político, debería implicar también cambios en la ciudad. Discutíamos, hablábamos y decíamos, bueno, ahora, ¿cómo pasa todo lo de la ciudad comunal? ¿Cómo pasa todo eso de esos urbanismos? ¿Cómo pasa la reorganización de la ciudad que tenía características de elementos indígenas? ¿Cómo comenzamos a pensar a Caracas con otra dimensión? La gente me dice, no, es que tú vives atado al Caracas 2020. No, yo no vivo atado al Caracas 2020. Es el último documento que tenemos, le guste a quien le guste. Porque yo decía, ¿cómo podemos revivir de alguna manera si vale la pena pensar en ese proyecto de nuevo, o en función de las nuevas realidades políticas y económicas del país, tenemos que imaginarnos un país con otras características? Mira, tocaste un millón de temas todos al mismo tiempo, y yo haré lo posible por ir respondiendo a cada una de tus inquietudes. Vamos a empezar con el 3 de enero. Efectivamente, pasaron cosas trascendentales para el futuro y la reconstrucción nacional, pero esas cosas pasan entre estados. O sea, ahí estamos hablando de un problema de gobierno nacional y otro estado que está de alguna manera involucrándose en el futuro nuestro. El gobierno local ni lo mencionaron, ni todavía, hoy por hoy, se ha dado por sentado o se ha dado por notificado de que aquí hubo cambios. Los alcaldes siguen haciendo lo que siempre han hecho últimamente. Recordemos que el urbanismo es una materia concurrente entre el gobierno nacional y el gobierno local. Efectivamente, el gobierno nacional debe dar lineamientos y el gobierno local debe ejecutarlos. Y cada municipio es autónomo, y vamos a decirlo entre comillas, porque esa autonomía también se ha perdido. Entonces, dentro de todo el temazo de reconstrucción nacional, una de las cosas que primero tenemos que recuperar es la importancia del municipio, la importancia de la ciudad como contribución al desarrollo nacional. Fíjate que más del 70% de la población de Venezuela vive en ciudades. Y vive en ciudades, nosotros tenemos 335 municipios y esta población se concentra en 80 de ellos. El resto de nuestra Venezuela es distinta, tiene una característica más rural, tenemos otro tipo de escenarios hacia el sur sobre todo, pero no podemos olvidar que a la Venezuela a quien nos debemos, la mayoría de la población, hay que atenderla. Así es, Zulma, yo siempre he tenido la idea de que
la disolución de la alcaldía metropolitana, Ok, regresamos la a Caracas. coordinación metropolitana de la ciudad fue un grandísimo error. Por supuesto. Porque estos 5 municipios están entrelazados desde el punto de vista de temas que les son comunes. Y esas soluciones locales a los problemas no son una solución para la ciudad, son soluciones que pudieran incluso estar por debajo de las expectativas, de las necesidades, incluso de las potencialidades de la propia ciudad para darle respuesta a temas que son Sí. transversales. Acabas de decir la palabra clave. Estamos desperdiciando las potencialidades Correcto. de una gran capital. Correcto. Ahora, me gustaría, Zulma, que comenzáramos a hablar de este tema Ok, partiendo del basamento jurídico ok. que tenemos, que le dio, digamos, base al cambio de la organización institucional de la ciudad y cómo se podría hacer para que esa coordinación se volviese a reconstruir. Fíjate que el hecho de que Caracas, capital de la República, tenga el ámbito que tiene, que es el valle entero, el valle de Caracas, comienza con la Constitución de 1961. Es ratificado en la Constitución de 1999 y dice tal cual, Caracas tiene un ámbito que incluye 5 municipios, el municipio Libertador del Distrito Federal en aquel momento, Correcto. y los 4 municipios de Miranda. Correcto. Esa misma Constitución del 99 senta las bases para ¿Del que 61? No, la del 61 fue ratificada en el 99. Correcto. En el 99 se sientan las bases para que se produzca una nueva legislación y se origina la ley del Distrito Metropolitano de Caracas, Correcto. que viene acompañada de toda la eliminación de lo que fue el Distrito Federal, ahora se llama Distrito Capital, y hubo todo un intercambio de bienes y de competencias entre lo que fue el Distrito Metropolitano, porque ya está eliminado, y el Distrito Capital, que todavía existe. Ahora, ¿qué es lo que la gente no se ha dado cuenta? De que eliminan, como tú dices, creo que fue un gravísimo error haber eliminado una instancia que era supramunicipal, que su función más fuerte era la coordinación, justamente para poder dar mejor servicio y mejor calidad de vida a todos los caraqueños, y la dejan en el limbo a la pobre Caracas. Caracas empezó a navegar a la deriva a partir del decreto de supresión de diciembre del 2017, y queda el Distrito Capital solo con el ámbito que le corresponde, al municipio Libertador, que es el municipio Así Libertador, más nada. El resto de los 4 municipios de Miranda, bueno, sí, dependerán de la gobernación de Miranda en alguna manera, pero no forman parte de esa pieza única que es Caracas, capital de la República. Entonces, Caracas está a la deriva desde diciembre del 2017. Ángel. Zulma, tú planteas para mí un dilema fundamental, porque no solamente estás metiendo los 5 municipios, resulta que cuando nosotros pensamos, cuando tú te montas, como ahora lo podemos montar en el satélite, podemos ver las cosas desde arriba. Desde arriba vemos el estado Vargas, el estado La Guaira, que está ahí, que tiene una compenetración directa con Efectivamente. la ciudad. Y vemos una área conexa que, producto de las cuestiones de transporte, o sea, en el caso de los valles del Tuy, no se construyó el de Guarena, pero existía una interconexión, porque esas ciudades dormitorios se integraron efectivamente, industrialmente, y además cuando tú planteas la posibilidad y las potencialidades de desarrollo, incluso en algún momento, yo estuve en un foro donde se planteaba que esto iba a ser una zona económica especial, dada la... Acuérdate que si hay algo que caracteriza estos últimos 20, 25 años de gobierno es el cambio de nombre de todo. Han inventado sopotomil leyes, sopotomil nombres, sopotomil instancias. Inclusive recuerdo en tiempos de la alcaldía metropolitana cuántas instituciones paralelas montaron. Había una oficina de la vicepresidencia de la República, después que se transformó en una fundación, que era de planes y proyectos especiales. También crearon un ministerio en algún momento
que llevaba el Ministerio para la Transformación de la Gran Caracas. Y cuando hablamos de la Gran Caracas, Ángel, respondiendo a tu pregunta, fíjate que cuando las discusiones en el 99 de la Constituyente, efectivamente se hablaba de una región metropolitana, porque cuando tú analizas cómo funciona la ciudad, ¿cuánta gente no vive en los valles del Tuy, o en Guarenas, Guatire, o en los Altos Mirandinos, o en lo que era el Estado Vargas, y trabaja en Caracas? Tú trabajas en Caracas, estudias en Caracas o vienes a buscar algún tipo de servicio en Caracas. En resumen, hay el esquema funcional del valle se expandió y se expande por un tema de oferta y demanda. Lo que tú no consigas en tu ciudad, en tu municipio, lo vas a buscar a otro lado. Y yo creo que no hay peor ofensa que llamar a un municipio ciudad dormitorio, porque eso quiere decir que tú estás cumpliendo con una de las 4 virtudes que tiene que tener un sector para denominarse ciudad. Desde la Carta de Atenas, para tú considerar algo urbano, ese sector te tiene que dejar habitar, que es la parte residencial, trabajar, por supuesto, toda la parte productiva, movilizarte, tienes que tener acceso a tu entorno y acceso interno también, y recrear. Debe ser autosustentable cualquier ciudad. Esa es la idea. La idea, y fíjate que hay una gran diferencia entre ciudad y municipio, porque un municipio fue un espacio que de alguna manera delimitaron por razones político-electorales, más que funcionales, porque si hubieran pensado en lo que realmente pasa en la gente que lo habita, los límites hubieran sido otros. Caracas siempre hubiera sido una, porque Caracas de Catia hasta Petare es el mismo ámbito, por ahí nos movemos y no vemos límite. Estas son virtuales los límites de los municipios. Una cosa que me llama la atención, Zulma Bolívar, nuestra invitada del día de hoy, en nuestra sección especial de los martes, Siempre Caracas, urbanista, es, Zulma, que yo siento que gobiernos anteriores, digamos, de la etapa, tú mencionabas la Constitución de 1961, hasta el 99, cuando se aprobó la nueva Constitución, Caracas, como asiento de los poderes públicos, tenía mucha más jerarquía en la estructura del Estado, tanto así que el gobernador de Caracas tenía un asiento en el Consejo de Ministros de los presidentes de la República. Eso ha sido bueno, ha sido malo que esta jerarquía se haya perdido. ¿Será por eso, o buena parte por razones como esas, que Caracas se encuentra a la deriva, como decía? Pero es que fíjate que todo tiene un razonamiento político, lamentándolo mucho. Aquí no hay interés por la ciudad ni por sus habitantes. Aquí ha habido un interés político y un cobro de deudas. Fíjate que cuando en el año 2000 se aprueba la ley del Distrito Metropolitano de Caracas, el primer alcalde fue Peña. Correcto. ¿Cierto? Con Peña hubo unos cuantos problemitas que empezaron entre él y el gobierno nacional, justamente porque las competencias que le habían descrito en su nombramiento no las podía cumplir. Y no las podía cumplir porque sencillamente no estaban bien diseñadas. Había concurrencia, había un solapamiento de competencia, tanto con las empresas del Estado como con los municipios que estaban por debajo de él. Aquello fue inclusive a tribunal y un recurso de interpretación, etcétera. Pero después de él vino Barreto. Barreto, con otra ideología, fue mucho más complaciente y la alcaldía de alguna manera se posiciona por el presupuesto que manejaba, no por las obras que hacía, sino por el presupuesto que manejaba. Y ahí hubo la primera confusión porque Barreto empezó a hacer obras en el estado hoy La Guaira, cuando eso se salía de su ámbito jurisdiccional. Cuando gana Ledesma en el 2008, ahí sí empezaron los problemas, porque ahí sencillamente fue un enfrentamiento de que tú no vas a poder hacer nada, yo te voy a borrar del mapa y nadie en el mundo se tiene que enterar que tú eres el alcalde de la capital de la República, porque sencillamente es una pieza clave para cualquier país. O sea, mira lo que es París para Francia, mira lo que es Bogotá para Colombia, mira lo que es Buenos Aires para Argentina. Algunos lo ven como un trampolín hacia la presidencia de la República. Fíjate que no es casualidad que eso ha sido así. De alguna manera, quien hace carrera política, pues ese es el camino
que Así aborda. es. Y lo mismo está pasando en Colombia ahorita. Así es. Ese es el camino. ¿Pero por qué? Porque es que ser capital de la República no es cualquier cosa. Aunque en un país tú tengas una clasificación de ciudades de acuerdo a la población o de acuerdo al presupuesto que manejan, y eso te puede dividir en metrópolis, grandes ciudades, ciudades intermedias y pequeños poblados. La capital de la República es la capital de la República, es la puerta de entrada para todo el mundo y es donde se concentran, como tú lo dijiste antes, los poderes, la toma de decisiones y las inversiones. Ahora, desde el punto de vista urbanístico propiamente, todos estos cambios institucionales, ¿qué efectos han tenido en la vida urbana, en la organización de la ciudad? Pues mira, ninguno bueno. Desgraciadamente, vamos a tomar el ejemplo del metro de Caracas. ¿Qué era el metro cuando Pepito Lander era el presidente? Y aquello era una instancia realmente autónoma, con planes y proyectos y con visión de futuro. Si hubiera sido Lander el presidente hasta el momento, ya tuviéramos un metro, pero completico hasta Guarenas, Guatire, el de los Teques también lo tuviéramos completo, y el de hacia los valles de Altuy seguramente se hubiera manejado no a través de un tren, sino quién sabe qué otra modalidad. Incluido dentro de Caracas, ya tuviéramos metro en el Latillo, que está por allá botado, y nadie se da cuenta de que el transporte público para allá también es necesario. Y inclusive a otras zonas del este de la ciudad donde no ha llegado. Entonces vamos a decir que lo que funciona del metro ahorita es lo que se hizo en la época de los 80. De resto, los planes y proyectos del metro se frenaron. Salvo las cosas que hizo Chávez, ¿cómo llaman esto? Los sí, teleféricos, eso. Pero eso es otra cosa. El sistema metro subterráneo es una cosa. Sí. Pero digamos, Chávez lo asoció. Y también él asoció porque realmente eso debería ser un sistema integrado donde tú te bajaras del cable tren o del metrocable y cogieras el metro y del metro agarraras un taxi. Así funciona en todos lados y así debería funcionar con una tarjeta única donde todo el mundo tuviera acceso y, muy importante, donde hubiera una agenda donde tú pudieras programar tu movilidad. Tú sabes que el tren va a salir a las 8 Correcto. Y el metro pasa a las 8:05 y a las 8:25 llegaste a tu destino. Eso es imposible hacerlo, porque aquí sencillamente no hay esa organización. Entonces creo que la movilidad es uno de los grandes perdedores cuando no hay una integración supramunicipal. Lo mismo pasa con los servicios públicos que tanto nos escasean, bien sea electricidad o bien sea agua, o bien sea el servicio de internet. Aunque son empresas del Estado, recordemos que, por ejemplo, en el caso del agua tenemos Hidrocapital. Hidrocapital es esta zona nada más, es el acueducto metropolitano. Pero el acueducto metropolitano sigue ahorita dependiendo de la administración central, o sea, del centralismo. Y entonces no hay medidas propias o autónomas que tú puedas tomar para solucionar un problema en específico. Y ese es el otro problema que tienen, por ejemplo, los alcaldes. Cuando a ti se te va la luz en tu casa, ¿tú en qué piensas? Este alcalde del carre. Y resulta que el pobre alcalde no tiene ni pito que toca en eso, porque no tiene competencia. Ni recursos. Aunque la ley orgánica del Poder Público Municipal así lo diga, pero no tiene. ¿Por qué? Porque se lo llevaron para las empresas del Estado. Entonces, fíjate que el gran perdedor es el ciudadano, es la calidad de vida del ciudadano, porque para que haya una ciudad eficiente, tenemos que tener instancias que se hablen una con la otra, que se complementen, que una haga lo que la otra no pudo y que de alguna manera vayamos cumpliendo con las demandas ciudadanas que siempre son las mismas. O sea, el transporte público tiene 25 años de mal en peor. El agua también, la electricidad también, pero no hablemos de educación y salud porque caemos en el mismo cuento. Entonces yo creo que aquí hay que hacer una revisión para recuperar las instituciones y sus competencias. Que las competencias no queden como letra muerta en las leyes. Ángel. Siento que también está planteado, Zulma, el problema de la participación de los ciudadanos. Okay. O sea, cómo los ciudadanos se involucran, cómo los caraqueños, en todo el ámbito de la región metropolitana, se involucran en la solución de sus problemas. Hasta este momento son simplemente sujetos pasivos que sufren las consecuencias de los malos gobiernos. Bueno, y Ángel, ¿no te parece que suficientes presos hay ya todavía para que la gente tenga más que razones para no salir de su casa, no opinar, no levantar la mano y no quejarse? Porque tú no sabes que si te quejas muy duro, ¿dónde puedes terminar? Sí, pero
el problema, y por eso puse como hito el 3 de enero del 2026. Estamos en una condición política diferente. No, yo no creo que estamos en... A ver, hubo un cambio, Hubo un cambio. pero ese cambio no se ha consolidado. Ahorita estamos todavía viendo cómo hacemos para consolidarlo, Claro. pero no se sabe qué viene. Pero yo lo que siento, y por eso la intención de traerte, Zulma, es porque creo que nosotros tenemos que levantar la mirada, ver el horizonte, porque si no quedamos atados a estas cosas pequeñitas, inmediatas. No, es que fíjate que hay que también entender cuál es tu cotidianidad. Una cosa es que tú hagas, que toda tu vida en tu vida se priorice el cómo voy a tener agua hoy o cuándo me llega. De que si se me fue la luz, cuándo regresa porque no pude hacer todo lo que tenía que hacer, no pude cargar el teléfono. De la inflación, que cada vez que vas al automercado, las 4 lochas que ganas son cada vez menos. O sea, tú estás ocupándote de eso y ese es el gran peligro, que hay veces que lo urgente mata lo importante y eso tú lo dijiste. Entonces, pero siempre va a haber un grupo de personas que sí tiene chance de pensar en el futuro y para eso están las academias, para eso está la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat, para eso están nuestras universidades, para eso están todos los profesionales que de alguna manera tienen capacidad de mirar hacia adelante y de poder diseñar escenarios que nos favorezcan. Y en eso creo que estamos todos de alguna manera. Llegó el agua, pusiste la lavadora y me voy un ratico a pensar en mi ciudad y en mi país. Ok, en breve tenemos que hacer una pausa para escuchar un avance del noticiero, pero antes quiero darle la bienvenida a Carlos Rodríguez. Llegó un poquito tarde, pero aquí está como siempre, como todos los martes, siempre Caracas. Carlos, bienvenido. Ah, bueno, ya del metro hablamos, ya del metro hablamos. La línea 3. ¿Ves? Justamente estábamos hablando de Vistes, cómo Sí. hace Carlos para programar que él va a llegar aquí en 20 minutos cuando no sabe cuándo va a llegar el metro. Por eso. Hay una hora de abajo. Ah, bueno. Imagínate tú, de Valle Abajo está aquí al lado, Sí, señor. literalmente. Ok, tenemos que hacer la pausa. Pronto vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Vamos a cumplir el compromiso publicitario de la estación. Y al regreso, queridos amigos, queridas amigas, continuaremos conversando con Zulma Bolívar. Ella es urbanista. Fue la figura principal del Instituto Metropolitano de Urbanismo en los tiempos en que el alcalde metropolitano de Caracas era Antonio Ledesma. Pausa y enseguida estamos de vuelta en buena hora. Y voy a permitirme, queridos amigos, queridas amigas, leerles un mensaje importante de publicidad. Dice: el Grupo Médico Hermanos Unidos abrirá muy pronto sus puertas en el prestigioso centro comercial Propatria, en el oeste de la ciudad de Caracas. Somos un grupo de profesionales de diversas especialidades y con gran sensibilidad, inspirado en el espíritu de José María Vargas. Nos motiva la solidaridad con nuestros pacientes, a quienes atenderemos de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el Centro Comercial Propatria, nivel 5. Grupo Médico Hermanos Unidos, confianza y fe. Zulma, mientras viene el compañero a leer el avance del noticiero, Ajá. me gustaría que habláramos un poquito de tu formación académica. Ok. Chévere. Cuéntanos Ya, te cuento de aquí de una para vez. nuestra audiencia de las redes sociales. Te cuento. Mi papá era ingeniero civil, constructor, margariteño, y yo me crié entre casitas, entre modelos de casitas y maquetas de casitas. Mi papá construyó por todo a nivel nacional, pero sobre todo en su isla, en Margarita, y aquí en Caracas también. En ese medio, yo salgo de bachillerato y voy a la Universidad Simón Bolívar. Y en la Universidad Simón Bolívar no ofrecían ingeniería civil, que era lo que yo quería, pero sí ofrecían arquitectura y urbanismo. Separadas, porque en la Universidad Simón Bolívar son 2 carreras distintas. Correcto. Cuando veo ambos pensum, resulta que en la Simón hay un ciclo básico, había un ciclo básico que todo el mundo, fuera para la carrera que fueras, tú tenías era un ciclo básico común que tú tenías que cursar, porque ahí te nivelaban en términos científicos de matemática, física y las materias básicas. Arquitectura, aparte de ese ciclo básico, tenía los 5 años de carrera. En cambio, en urbanismo, era el ciclo básico más 4. Entonces ahí se me salió la edad
Y yo dije, oye, ¿yo cómo que voy a estudiar urbanismo? Más Porque la cortito. carrera es más corta. Entonces, déjame anotarme aquí. Además, yo estoy segura que a mi papá le va a gustar que yo estudie urbanismo. Lo conversé con él y él me dijo, no, sí, mi amor, eso no sirve, perfecto. Aquí aplica y no sé qué, te metes en la parte inmobiliaria, muchísimas gracias. Me graduó de urbanista y mi primer trabajo fue en la OMPU, en la Oficina Metropolitana de Planeamiento Urbano, que no hay mejor instancia que pueda querer una ciudad que una oficina como la OMPU, porque la OMPU era esa instancia supramunicipal, en aquel momento solo era Distrito Sucre y Distrito Federal, y ella se encargaba de ponerlos de acuerdo en términos de redes, de movilidad, de servicios, era una coordinación, pero además de la coordinación, había el estudio detallado de cada sector de la ciudad para ponerle su ordenanza de zonificación y su plan urbano. De hecho, en la OMPU hicieron los primeros planes de Caracas. El plan Caracas 2000 se hizo en los 80 en la OMPU y yo tengo una copia porque yo fui mi cargo era urbanista 1, pero ahí estaba como parte del equipo que hizo ese trabajo. Después de ahí me fui para la universidad y en la universidad entré en el Instituto de Urbanismo. En un momento en que el Instituto de Urbanismo tenía una empresa universitaria, Insurbeca, y nosotros éramos realmente consultores estratégicos de todo el Estado Nacional. A nosotros nos contrataba PDVSA, los ministerios, las gobernaciones, las alcaldías, como asesores y consultores para hacer estudios de ciudad. Ahí estuve prácticamente hasta que en una exposición del instituto conocí a Antonio Ledesma. Te invitó. Y él me invitó a formar parte de su equipo. Y en el 2008 ingresé yo junto con el equipo metropolitano y estuve los 10 años que duró la alcaldía como presidente del instituto. En todo ese trabajo, vamos a decir, ya esa es mi parte profesional, nunca paré de hacer maestrías, especializaciones, cursos de perfeccionamiento profesional aquí y en el extranjero, que es algo que nos falta mucho. Muy bien. Zulma Bolívar, nuestra invitada del día de hoy. Ella está participando hoy en esta sección de todos los martes, Siempre Caracas, junto con los municipalistas Carlos Rodríguez y Ángel Cacique. Vamos a escuchar a Alex Márquez y luego continuamos. Las 2:28. Avance del Centro Nacional e Internacional de Información de Notirumbo. Notirumbo se informa este martes el vicepresidente territorial de Fedindustria, Jorge Hernández, aseguró que el sector empresarial asume con total responsabilidad la implementación del nuevo ingreso mínimo de $240 para los trabajadores. Notirumbo se informa, el Ministerio de Sanidad español propuso este martes que se evacúe en Cabo Verde a los casos sintomáticos y contactos de alto riesgo por hantavirus que viajan en el crucero afectado y que el barco continúe sin efectuar escala en Canarias. Radio Rumbo, al servicio de tu mejor amigo el pueblo. La señora María González ofrece sus servicios para trabajar en casa de familia o cuidadora de adultos mayores. Para mayor información, por favor, llamarla a este número 0416-914-6253. 0416-914-6253. Informó Notirumbos. 2:29 hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Este fue un avance del Centro Nacional e Internacional de Información de Notirumbo. A toda hora y en cualquier lugar, la mejor selección musical la tiene Radio Rumbo 670 AM. ¿Qué? Bien, ¿tú? Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos en buena hora. Si usted o algún familiar adulto mayor presenta deterioro funcional, caídas recurrentes, fragilidad
o sospecha de deterioro cognitivo, es buen momento para consultar con un geriatra. Y acá recomendamos el servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre digo que me complace mucho recomendar este servicio porque conozco de la calidad profesional y el compromiso existencial que tiene el doctor Argenis Portillo con la salud de los adultos mayores. Él es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica, profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene su consultorio en la esquina de las Ibarras, avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo requiera. Tome nota, por favor, de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Y continuamos conversando con Zulma Bolívar, urbanista, hoy en nuestra sección especial de los martes, Siempre Caracas. Voy a darle la palabra al que llegó tarde, pero llegó tarde no por culpa de él, sino por otras causas, por otras razones. Carlos Rodríguez, bienvenido. Menos mal que a mí como la vieja era un rincón. ¿Cómo? Era un castigo de rincón. Pero yo venía pensando desde ayer, qué cosa preguntarle a Zulma, porque reconozco mucho de su calidad profesional, sobre todo de su tiempo que le ha dedicado a Caracas. Caracas como región capital, como área metropolitana. Yo recuerdo siendo concejal, era en la década del 80, un magnífico foro que organizó la Universidad Central de Venezuela, entre otros, ya que ya hablaba de ONU, sobre el traslado de la capital. Que proyectaban hacia Guayana, por allá, lo planteó en algún momento alguien. Creo que era Luis Herrera fue, creo que decano de la facultad, quien fue concejal también por una de las canchas nuestras, el doctor Marco Negrón, correcto. para ese momento. Y fue extraordinario, creo que uno de los mejores seminarios realizados, promovido por la ONU, por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y otras entidades, realizado en el Parque Central. Un seminario intenso, 2 días y un sábado en la mañana, y dan su diploma juntos. Y teníamos a ese lugar una visión metropolitana de Caracas, porque antes los municipios eran tontos. Por ejemplo, los autobuses de Caracas dan la vuelta. La circunvalación número 4, recuerdo yo. Dan la vuelta en Chacadito, porque el otro era el distrito superior. Y la basura llegaba hasta un determinado sitio. Exacto. Y Diego Arra se oponía a que, por ejemplo, recoger la basura de la quebrada de Chacadito, porque discutía si era distrito sur o distrito federal. ¿A quién le tocaba? ¿A quién le tocaba? Sí, es terrible. Sí. En la esquina donde estaba mi vecino, en los autobuses para el este, esa es la esquina más sucia de Caracas y Miranda, y es porque el límite de la quebrada de Chacadito y ninguno de los dos recoge. Pero yo quería plantear, ¿no será posible hoy, en estos tiempos en que ella decía que hay una gente que tiene que hacer academia, pensar, hay otros que su trabajo diario no lo permite, tratar de organizar, auspiciado por la universidad, ya los municipios están unificados, creo que hay un acuerdo de que no va a funcionar un municipio sin el apoyo de otro, que el metro no funcionaría, servicios que son de orden metropolitano, intentar hacer un taller o un seminario con la Universidad Central, la Católica, la Simón Bolívar, sobre los problemas urbanísticos, porque tenemos un atraso muy grande. Y el problema es que yo sepa, el Consejo de Caracas no está elaborando desde hace tiempo ordenanzas. ¿Qué dice Zulma? Mira, fíjate que el problema es realmente importante para todos, porque no se imaginan cómo ese problema afecta nuestra cotidianidad, o sea, afecta nuestra día a día. Fíjense ustedes que cuando eliminan por un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente la alcaldía metropolitana, nadie reclamó. Ningún vecino, ningún partido político, ningún abogado puso una demanda. Yo hubiera querido ser abogado, porque de verdad yo estoy convencida de que ese decreto de supresión es anticonstitucional.
por el solo hecho de que la Constitución de la República de Venezuela señala que la capital de la República tiene un ámbito y debe tener un gobierno especial, ya la Constitución es lo que está por encima de todo, es nuestra norma originaria. Entonces, de alguna manera, sí, vale la pena hacer talleres, pero yo me pregunto, ¿ese taller lo vas a hacer con quién? ¿Con el que no reclamó? ¿Con el que cayó? ¿Con el que no le importó? O sea, yo creo que tenemos primero que hacer un gran trabajo de construcción de ciudadanía, donde cada uno de nosotros como ciudadano, como habitante de la ciudad, reconozca cuáles son tus deberes y cuáles son tus derechos. ¿A qué debes aspirar tú como ciudadano y a quién le tienes que reclamar? ¿A quién diriges tú que ese es tu problema y es problema de todos? Y cómo construir entre todos esa gobernanza, que al final es lo que no tenemos. ¿Cómo se construye ciudadanía, Azul? Yo decía, ¿con qué se come eso? ¿Cómo se come eso? Fíjate que, yo no sé, ustedes son de la misma época que yo, y a ustedes le dan moral y cívica en el colegio. Por supuesto. Ah, bueno, ahí se empieza a construir ciudadanía, porque de alguna manera a ti te enseñan, es como un manual. Así es. Es como un manualito donde a ti te dicen, mira, no debes botar basura en la calle, no rayes las paredes, compórtate, aunque no estés en tu casa, la casa del vecino también es tuya, no le rompas las matas. O sea, es un tema de educación básica, es un tema de familia, es un tema de reconocer que hay instituciones y que cada una tiene una labor y que nosotros tenemos que respetarla. Claro, esa institución se tiene que dar a respetar primero para que tú como ciudadana lo respetes. Fíjate que nosotros tenemos dentro del grupo que trabajó en el Plan Caracas, de los que salimos del Instituto Metropolitano de Urbanismo, y junto con académicos, junto con gente de la universidad, un movimiento que de alguna manera decimos, nosotros tenemos que dar a conocer para qué sirve el urbanismo, por ejemplo. O sea, demostrar que las ciudades más lindas, esas ciudades a donde a ti te gusta ir de vacaciones, son lindas porque alguien se ocupa de ellas, porque hay una institución planificándola, mirando hacia el futuro y viendo cómo paso a paso, transformando un espacio a la vez, cada ciudadano se puede activar. Y además, eso es súper importante, no pensar que alguien lo tiene que hacer, En Venezuela, sino que tú lo tienes que hacer. Particularmente en Caracas, ¿hay algún orden urbanístico? Después de que eliminaron la alcaldía metropolitana, no. Antes sí. Bueno, claro que antes sí, cuando existía. El primer orden urbanístico surgió con la OMPU, con la Oficina Metropolitana de Planeamiento Urbano. Y ese era el ente rector, la máxima autoridad urbanística dentro de la ciudad. Bueno, yo recuerdo que la cuota 1000, la avenida Boyacá, gracias a la OMPU, se preparó una ordenanza de protección ambiental, no de la mirada, de la perspectiva, de la visual. O sea, tú no puedes construir. Y eso lo tuvo que aprobar Exactamente. el Consejo del Distrito Sucre y el Consejo de Caracas. Y eso salvó la invasión del Ávila y el disfrute de los caraqueños. Claro. De ver el Valle de Caracas. Exacto. Eso fue la OMPU. Entonces, fíjate, tienes que tener la instancia, pero también tienes que tener desde el ciudadano esa necesidad de involucrarse. Fíjate que, por ejemplo, en ciudades colombianas como en Medellín o en Bogotá, los niñitos, desde que están en kinder, hacen el pot de plastilina. El PLON es el Plan de Ordenamiento Territorial. Y desde pequeñitos te van enseñando, mira, tu ciudad, esta es como la historia de tu ciudad, y depende tu futuro de que se cumpla. En esa ciudad hay varios municipios, sin embargo. Claro, claro que hay varios municipios. Por ejemplo, en el caso de Medellín, el área metropolitana empezó con 7 y creo que ya llevan 9 municipios. Y todos funcionan, coordinadamente. Te voy a poner un ejemplo. Aquí en el 2011, Antonio Ledesma tenía el proyecto con más de 50 o 60 organizaciones, ONGs no gubernamentales, de transformar el antiguo aeropuerto de La Carlota en un parque metropolitano. Esto surgió de la gente, o sea, el interés ciudadano de recuperar el verde, de llegar a esos 15 metros cuadrados por habitante que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Bueno, se hizo un concurso público de ideas, recibimos más de 300 propuestas de oficinas de arquitectura nacionales e internacionales, se discutió la propuesta con la gente como por 6 meses, y hubo una propuesta ganadora. La propuesta ganadora era de un grupo colombiano asociado con un venezolano, con Manuel Delgado, que fue el que llevó a cabo la propuesta.
Bueno, eso se quedó en papel. Y luego Nunca vino- logramos, no, pero déjame Sí. echarte el cuento, que aquí viene lo importante. Ajá. El año siguiente, ese mismo grupo colombiano se lo propuso al alcalde de Medellín, que era Aníbal Y lo Gaviria. desarrollaron. En el 2012, Medellín hizo el concurso del Parque Río Medellín, que atraviesa 5 municipios del área metropolitana. Bueno, ellos después de 7 años tienen 19 kilómetros de parque lineal construido y pasó por 5 administraciones distintas de alcalde. ¿Eso Claro. qué te quiere decir? Sí. Que no es culpa del alcalde, no es culpa de que hubo un nuevo alcalde, no es culpa de que no votaste si votaste, no es culpa de que era de otro partido político, es culpa de que haya una ciudadanía empoderada para hacer valer lo que ella aprobó. Recuerdo que en algún momento una idea semejante, incluso llegué a ver maquetas que las presentaba Chávez por televisión, se le encomendó a Fruto Vivas, o no sé si Ujú. Fruto Vivas por iniciativa propia, presentó un gran proyecto para desarrollar precisamente fue- en La Carlota. Eso fue a posterior de nuestro concurso. Fue un concurso que no fue un concurso público, que no fue validado por asociaciones civiles, ni por la academia, ni por nadie. Y la Carlota tiene 100 hectáreas, 101 hectáreas, creo exactamente. Gigantesca. Y la fracción que incluía el concurso que propuso Fruto Viva era escasamente de 4 o 5 hectáreas, que tampoco se ha construido. Y luego vino otra idea, que ahorita no recuerdo si fue de la oficina de la Vicepresidencia de la República, que fue la que hizo el puente. Correcto, el puente que une el cubre Parque del el Parque Este del Este, con La porque el Carlota. proyecto original de Burle Marx, eso era un solo parque. O sea, el Parque del Este y La Carlota era todo un solo parque, lo cual tampoco hemos logrado. Ok. Ángel, Fíjate, después voy a leer comentarios que nos llegan Ajá. y preguntas. Nosotros, el nuevo aniversario de Caracas es 459 años, El 25 de julio. el 25 de julio. Discutía con algunos amigos y me decían, ¿es posible que regrese la hispanidad a Caracas? O sea, yo decía, ¿cómo que regrese la hispanidad? Bueno, la estatua de Colón, lo que eso significa. Uno defiende la cultura indígena, los aportes indígenas, pero entonces uno entiende también el aporte de lo español. Pero además, el aporte del español es para mí ver cómo nosotros nos imaginamos una ciudad con características diferentes, integrada, como tú dices, desde el punto de vista de sus ciudadanos, integrada históricamente, integrada culturalmente, que posibilite que esos ciudadanos que son de Petare y son de Catia, pero que obedecen casi todos a una cultura urbana característica. A la misma cultura A la urbana, misma. porque Caracas es una sola, y en Caracas, que yo sepa, no tenemos indígenas. Correcto. Entonces, de alguna manera, todas esas son ganas de llover sobre mojado. Para mí, sencillamente, eso fue un tema político clientelar que quería, pues, hacer un poco de ruido con un tema que nadie tocaba. Pero tú, yo, Carlos, Mario, todos los que estamos aquí, nos dieron en Historia de Venezuela que el 12 de octubre se descubrió América, ¿cierto? Y nadie en ese momento nos habló mal ni de los españoles ni de los indígenas. Fue un encuentro de culturas, un encuentro y un intercambio. Y yo creo que lo que sí tenemos que procurar en nuestra ciudad es la inclusión. Hablar de una sola ciudad, no hablar de formal e informal. Hacer de que Petare es Caracas y Caracas es Petare, igual que Catia. Y que de alguna manera pensemos todos en unidad, porque al final lo que pasa en Petare repercute en Catia. La otra observación tenía que ver con la enorme desigualdad que existe en la ciudad, no solamente en relación a los servicios, sino que la sociedad es inhóspita, imposibilitó que los ciudadanos, sus habitantes, los impedidos, los ancianos, en este momento Caracas avanzó por razones etarias hacia una ciudad donde La mayor parte de la... Y esta sociedad es inhóspita no solamente por el salario, es inhóspita porque su calidad de vida no garantiza. ¿Y eso de quién es culpa otra vez si no es del Estado? Es culpa del Estado nacional, ahí no tenemos culpa ni tú ni yo, porque los inhóspitos no somos nosotros los habitantes, es el espacio público. Fíjate que el espacio público, que es el gran estructurador de la ciudad, que es la acera por donde caminamos todos los días, que es la esquina donde esperas el carrito, o que es la salida del metro, a ese todo el mundo se le olvidó. Entonces aquí hay 2 o 3 sitios turísticos en el centro de Caracas que los pusieron bellos, no podemos negarlo, pero ¿y qué pasó con el resto? O sea, la avenida Nueva Granada, por ejemplo, o la avenida Victoria, o la avenida Francisco de Miranda. O sea, ¿por qué no las comparas y por qué no tú no dices, todo ciudadano se merece por dónde caminar,
con un pavimento fijo, iluminado, verde, con bancos, con sombra. O sea, eso es lo que nadie entiende. ¿Y eso cómo se logra? Con una instancia que se ocupe del urbanismo y de la planificación urbana de la ciudad. Ok, quiero leer los mensajes que nos han Mucho llegado gusto. bastante, pero antes una pregunta rapidita, para una respuesta muy rápida. Sí. La migración, esta partida, este éxodo masivo de venezolanos, entiendo que también muchísimos caraqueños entre ellos, Ujú. ¿qué impacto ha tenido en el urbanismo local? ¿Eso ha mejorado la calidad de los Mira, servicios? ¿Qué efecto ha tenido esa En migración? lo absoluto ha mejorado. Yo creo que la migración no favorece sino al que se fue y consiguió trabajo afuera. De resto no favorece a nadie. Pero lo triste es que nadie tiene información de cuántos somos, de dónde estamos y de qué queremos. Porque recordemos que el último censo se hizo en el 2011. Caramba, han pasado 15 años. Y eso no, desde el punto de vista constitucional, creo que hay que hacerlo cada 10 años. No sé si Cada, constitucionalmente, no sé pero si hay una norma constitucional, pero hay una internacional. norma exactamente que dice que los censos deben ser cada 10 años. Así En el es. 21 nos tocaba y en el 31 nos va a tocar. Y todavía seguimos sin saber cuántos somos y qué necesitamos. Entonces, decirte yo creo que nadie sabe cuánta gente salió de Barinas, de Apure, y si se fueron al exterior o se vinieron a Caracas. Exacto, la migración interna. Hay una migración interna importante porque la gente va a donde hay el servicio que ella necesita. Si es en Caracas, donde más oportunidad de empleo hay, pues te vienes a Caracas. Así es. Vamos ahora sí, amigos y amigas, un poquito de paciencia. Vamos a leer los mensajes y luego le damos la palabra a Zulma para que los responda en bloque. Méndez Reinaldo 761, buenas tardes Mario. Leí esta mañana una denuncia tuya de la nueva modalidad de la PNB y que le atravesaste una caravana oficial. No ha cambiado nada en ese aspecto. Bueno, es una denuncia que hice a través de las redes. Pues ya me ha pasado 2 veces que ahí en el trayecto entre la Plaza Venezuela y las cercanías del Teresa Carreño me han parado policías en moto de la PNB, supuestamente que me le ha atravesado alguna caravana gubernamental. Incluso el de ayer hasta me preguntó, mire, yo no sé cuál es su posición política, porque a lo mejor quiere atentar contra esa caravana. Total que, bueno, Un enchufado. y entonces lo ponen cosas, pero era mentira. Sí. Y además lo amenazan a uno con que lo van a llevar para el comando y que te van a poner una, pues, en fin. Pero qué curioso, que es el mismo argumento. Yo incluso preguntaba si eso no sería un nuevo modus operandi, utilizar ese argumento de que uno se le atravesó a una caravana. León de B62. En Caracas hacemos falta todos para que funcione. De acuerdo con él. Y Méndez Reinaldo, la misma persona que escribió antes, dice, no solo en Caracas, también en Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, etcétera. Todos tenemos que poner nuestro grano de arena. Después vas a hablar un poquito acerca del aporte de cada ciudadano. Méndez Reinaldo 761, ¿qué opinión tiene la invitada con el estacionarse en las aceras? Construyen y el material lo colocan en las vías públicas y aceras peatonales. Propatria 23770. Buenas tardes, licenciado Mario. Saludos a la invitada. Mire, yo soy jubilado del gobierno de Caracas, antes gobierno del Distrito Capital, y lo pusieron así porque era antes la alcaldía mayor y el mejor jefe de gobierno que ha pasado por ahí ha sido su hermano Ernesto Villegas, que duró 3 meses y nos pagó hasta el respiro que esta gente nos debía en esa época. No, pero Ernesto tuvo más de 3 meses, no recuerdo cuánto, pero tuvo bastante. León de los 62. Leyes, ordenanzas en el papel aplicadas a discreción, tipo Candelaria, con un nuevo autoritario a la carta, sin el más mínimo respeto por el deber ser. Adicional a un ciudadano poco comprometido. Méndez Reinaldo. Maracaibo es una ciudad muy caliente y ningún gobernador ni alcalde siembran árboles en la ciudad para mitigar el calor. Es impresionante ver las calles sin árboles, más bien los pocos que habían aquí. Los quitaron. Ahí no termina la palabra. Lo talaron seguramente. León del Valle. Una anarquía conveniente en donde nos construyeron una ciudad adicional sin revisión de los servicios y las limitaciones que se han derivado de esto. Los ciudadanos debemos comenzar a tomar la palabra. Trina Ponce León. En los 80 funcionaban el metro. Tiempo es igual a velocidad sobre distancia. Esa fórmula. Está buenísima. Vamos a repetirlo. En los 80 funcionaba en el metro. Tiempo es igual a velocidad sobre distancia. Fernando Periodista, mi colega Fernando Peñalver, que está en Chile, por cierto. Esa señora es un dechado de profesionalismo y claridad conceptual. Bravo, dice. Qué bueno. Mira, ¡Qué un piropo bueno! para ¡Uy! Gracias.
Ok, Bernabé 66732. Saludos, Mario. Saludos a la dama Zulma. Una hembra como ella es que necesitamos como alcalde para que tú veas que todo cambia. Lo urgente pasará a primordial. Gracias. Aquí tenemos otra vuelta de la risa. Buen triunfo. ¿De dónde? Me disculpo. Di algo ahí para seguir leyendo. Fíjate, Zulma, Dime. en este momento, o sea, en el tiempo que nos queda, entiendo que es difícil dar soluciones definitivas, pero ¿qué debemos hacer los ciudadanos? ¿Qué debemos pensar los caraqueños? ¿Cómo debemos prepararnos para este proceso? Porque yo creo que la transición, el proceso de construcción de la ciudad, es fundamentalmente de responsabilidad de nosotros. Y entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Mira, yo creo que una de las cosas que podemos hacer, y está en cada uno de nosotros pensarlo, es que cuando hayan elecciones de alcaldes la próxima vez, pensemos y de verdad analicemos qué es lo que ofrece ese señor. O sea, si te va a ofrecer otra vez tapar huecos, pintar brocales de amarillo y hacer exhibiciones culturales, tú pregúntale qué va a hacer del futuro de su ciudad. O sea, yo creo que es un poco cuestionarnos y asumir que la ciudad, como yo siempre le digo a mis estudiantes, la ciudad es tu casa grande. Entonces, si tu casa, para que esté bonita, tú tienes un esquema y tú dices, bueno, yo, no sé, barro los lunes y paso coleto después y los jueves cuando llegue el agua, es que el agua, ahí tú ves qué hace. Pero tú tienes un esquema y además cada integrante de tu casa tiene una obligación. Alguien baja la basura, ¿verdad? Cuando pasa el aseo. Bueno, para manejar la ciudad tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que considerar cuál es el aporte que tú, como ciudadano, como empresario, como estudiante, como trabajador público, como policía, como lo que tú quieras, pero cada uno de nosotros tiene un rol. Vamos a cumplirlo para que tú veas qué bien vamos a vivir. Tenemos que irnos, pero vamos a tomarle la palabra a la persona que hizo el comentario. ¿Cuál? Que al final me resultó bastante gracioso. Zulma, Ajá. ¿has pensado postularte No. a la alcaldía en algún momento? No, ¿Alguna para alcaldía? nada. Mira, yo soy muy bien empleada. Yo amo a mis jefes, les tengo muchísimo respeto. Yo no soy política. ¿Prefieres Nunca mantenerte pudiera en el ámbito serlo. técnico? Yo me prefiero mantener en el ámbito técnico porque eso es lo que yo soy y porque el técnico siempre te puede decir lo que es verdad, el deber ser de la norma. En cambio, tú sabes que a veces los políticos disfrazan un poquito y maquillan y tal y cual. Yo no creo en ese tipo de conveniencias, entonces por eso creo que nunca podía ser político, porque nunca te voy a decir mentira. Zulma, una reflexión final para despedirnos. Mira, yo creo que la reflexión final es que podemos entre todos transformar la ciudad un espacio a la vez. Así que vamos a activar nuestro rol de ciudadanos y vamos a procurar que lo que te queda más cerca sea lo más lindo. Si es un espacio a la vez, no tarda mucho tiempo No. en... Porque imagínate todos, no, imagínate, somos muchos haciendo cada quien lo que puede en simultáneo. Entonces Ok. la transformación puede ser muy rápida. Ok, muchísimas gracias, Zulma. Gracias a ti, De un verdad que sí, placer. encantado. Zulma Bolívar, urbanista, expresidente, a ella le gusta que le digan presidente, no presidenta, del Instituto Metropolitano de Urbanismo. Muchas gracias también a Carlos Rodríguez, Ángel Cacique, los municipalistas que me acompañan todos los martes en esta sección especial Siempre Caracas. Llegamos al final de nuestro programa, amigos. Nos dispensan que no pudimos leer todos los mensajes, pero en todo caso ustedes saben que siempre procuro leer la mayor cantidad posible. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles, Lourdes Pérez, en la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marco Rivera, y frente a los micrófonos, su servidor, Mario Villegas, con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera. Del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta preciosita por el 0414-309-0806 y del Grupo Médico Hermanos Unidos, cuyas diversas especialidades abrirán muy pronto sus puertas en el Centro Comercial Propatria. Tengan todas y todos muy buenas tardes.